¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Esa pregunta también se la hace el Señor a usted. Usted que me escucha, ¿recibió al Espíritu Santo cuando se hizo creyente? O sea, uno debe recibir al Espíritu Santo cuando se hace, ¿qué? Creyente. Apenas confiesa al Señor como eso, como el Señor y su Salvador, y lo entiende, recibe al Espíritu Santo. Entonces, ese es el título de la predica y está en Hechos 19. Entonces dice en la versión Dios habla hoy, a partir del versículo primero dice, mientras Apolo estaba en Corinto, ¿se afosan? Unos son de Apolo, otros son de Pablo, 1 Corintios 3. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Pare ahí tantico, para que usted entienda. Pues como vamos a entender qué pasó, ¿cierto? Vamos a entender qué sucedió. Vamos a ir al mapa. Entonces, mire, está usted aquí en el mapa. Entonces resulta que Pablo, ahí donde está la manito, está en Antioquía de Siria, con su pastor. Le había rendido cuentas de su segundo viaje misionero y le dice al pastor, pastor, voy a hacer mi tercer viaje. Y el pastor le dice, listo, mijito, venga, lo consagramos en ayuno y oración para que usted arranque. Y esta vez Pablito no se fue en barco. Decidió, como dice doña Briseida, a tirar mazo. Entonces, Echeverry, pues tocó tirar mazo. Y entonces el hombre arranca aquí. Por eso dice, y arrancó por la región montañosa, porque no se fue en barco. Entonces usted ve las flechitas ahí que terminan en anaranjado. Y él salió ahí su tercer viaje, por tierra. Todo esto es región montañosa. Llegó a Tarso, a su ciudad, saludó a sus parientes porque él había nacido allá, aunque era de padres judíos. De ahí pasó a Derbe. Ahí le siguió dando fundamentos a los de Derbe, llegó a Listra, donde había conocido a Timoteo, ahí llegó con el chino, le dijo, vaya, salude a su taita y a su mamá. Ay, sí, papito, mamita, aquí estoy con el apóstol Pablo, y ellos, siga, mijito, ayudándole ahí. Ah, bueno. Entonces Pablo siguió con Timoteo y con Silas y con Lucas, y de ahí pasó a Iconio, Ran, de ahí a Antioquía de allá del Asia, Antioquía de Pisidia, porque la otra Antioquía que salió es la de Siria, aquí llegó Antioquía de Pisidia, y de ahí llegó por tierra, ahí a Éfeso, y ahí está, en Éfeso. Ya había hecho ese recorrido, ese que vio usted de la manito, todo ese recorrido por la región montañosa, y llegó aquí a Éfeso, y ahí estamos, en este punto estamos, hasta ahí llegó de recorrer estas por la región montañosa, llegó allá a Éfeso y ahí justo es donde nos encontramos. Ahora, como Dios es lindo, le voy a mostrar a usted el camino. Mire, después el que hace, ahí de Éfeso sube aquí coge aquí barco. Si lo ve, barco, llega a Tesalónica, de Tesalónica después él va a bajar aquí a Corinto, allá saluda a Apolos, bueno, chino, ¿qué tal? Después se devuelve otra vez por tierra aquí a Tesalónica, de ahí pasa a Filipos por tierra, de Filipos a Neápolis, ahí sí coge un barquito chiquito aquí a Troas, se viene por tierra, y otra vez pasa por Éfeso, ahí pasa por Éfeso, Mileto, llega aquí a la isla de Rodas, viene a Patara y de ahí pasa aquí por Chipre, toca Chipre y llega al puerto de Tiro y al final a Jerusalén. Ese es todo el tercer viaje. En todo eso que acabo de decir, él se tira casi 4 años en todo el viaje. Pero como estamos hablando, hasta ahora vamos aquí que en la ida. Entonces, ¿qué es, pastor? Repasamos. Salió de aquí por tierra, región montañosa, todo esto que vemos, Iconio, Antioquía, y llegó a Éfeso y hasta ahora estamos ahí. Nos falta ver todo eso otro que acabo de decir. Todo eso otro es lo que van a pasar en todos estos capítulos. Así que haremos referencia a este mapa varias veces para ubicarnos dónde estamos, de dónde venimos y para dónde vamos. Ese es el libro de Hechos. Y desde ahí va hasta el 19, prácticamente hasta el 27, todo esto. ¿Listos? ¿Listo, iglesia? Nos fuimos. Estamos ahí en Éfeso. Venía por tierra y ahí nos encontramos. Esto es mucha maravilla. Entonces, ahora sí usted sí entiende. Mientras Apolos estaba al lado izquierdo en Corinto,
Pablo cruzó la región mantoneosa. Ay, pastor, ya entendimos. La región de Cilicia, Galacia, Frigia. Ay, y llegó y dice, y llegó a Éfeso. Ay, llegamos. Qué rico. Donde encontró a varios creyentes. ¿A quién había dejado él allá? De pastores, a Priscila y Aquila. Los había dejado en su segundo viaje. ¿Qué hubo, Priscila? ¿Qué hubo, Aquila? ¿Cómo está la iglesia? A ver, chinos, ¿cómo les ha ido desde que me fui en el segundo viaje? Aquí llegué, vengo por tierra, vengo de Listra, de Iconio, saludos de todo eso. Entonces, no, sí, ay, bien, Pablito, qué rico verte. Entonces Pablo les pregunta ahí a los de Éfeso, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Entonces hacen como doña Briseida, abrieron los ojos. Eso queda viendo como un avestruz para todo lado, así con los ojos bien abiertos por esa pregunta. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo apenas creyeron? ¿Ah? Entonces ellos contestaron, ¡ja! Ni siquiera habíamos oído hablar del tal Espíritu Santo. Ah, vainas, dijo Pablo. Entonces Pablo les preguntó, pues entonces, ¿qué bautizo fue el que ustedes recibieron? Entonces la gente le respondió a los creyentes, pues el bautismo de Juan. Yo me imagino al Pablo se agarraría la cabeza y diría como ya Briseida, Virgen Santísima, pero a ver, el bautismo de Juan, el bautismo era un bautismo de arrepentimiento, ese que lo hundían en el agua, en el río Jordán, ahí. Pero ese no es el bautizo del Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo es cuando usted recibe a Jesús, cree en él de corazón, entendiendo a quién le está entregando la vida, pero entendiéndolo claramente, no repitiendo una frase ahí como un loro, sino entendiendo claramente. Cuando usted lo entiende claramente, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Entonces eso fue lo que le estaba preguntando Pablo. Dijo, no, hermano, el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados, pero es que este es el bautismo del nuevo pacto. A ver, no es lo mismo. Usted todavía está en la época de Juan el Bautista y esa no es. De hecho, muchas iglesias evangélicas lo hacen así. Dicen, venga, hay que conseguir un río, no sé qué, hay que meterlo allá. Y le dicen a la gente antes de meterla en el agua, arrepiéntase de sus pecados. Ya vainas, está haciéndolo como Juan el Bautista. Y resulta que así no dijo Jesús. Sí es en agua, pero no es el mismo sentido. Él dijo, vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la gente se le olvida que es para bautizarlo en el nuevo pacto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dicen, arrepiéntase de tus pecados. Ay, mire, apenas entra en el agua, ya le quedaron los pecados. Y cuando usted sale, sale limpiecito, ya sus pecados quedaron ahí adentro, en la piscina, en el río, en donde sea, en la alberca esa. Y ya usted es una nueva criatura y listo. Venga y lo del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que... ¿Cómo? ¿Qué? Perdona, ¿de qué? No, eso se les olvidó. Qué pena, ese es el bautismo de Juan. Ese no es. Por eso aquí Pablo se sorprendió y dijo, venga, ustedes ya fueron bautizados cuando recibieron al Señor. Y no les estaba hablando del bautismo en agua. Les estaba diciendo de recibir al Espíritu Santo adentro. O sea, que posara dentro de ellos. Y ellos contestaron, no, ¿qué es eso? Lo único que hicieron fue el de Juan el Bautista, el de arrepentimiento. Pues claro, Pablo se cogió la frente y ¡ay, no puede ser! Ahí estamos. Entonces, ¿qué sigue? Usted ya va entendiendo. Cuando vamos masticando la palabra, masticándola de a poquito, usted va entendiendo y dice, ah, vaina. Entonces Pablo les dijo, usted ya entiende, ¿sí o no? Entonces Pablo les dice, si Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Juan bautizaba era para arrepentimiento de pecados, pero les decía que lo más importante era el que venía después del mismo, de Juan el Bautista, es decir, de Jesús. Y Pablito les va a decir aquí, mire, qué pena. Jesús llegó aquí a ustedes, él murió y resucitó hace más de 30 años, de 25 años. Hace más de 25 años, ¿qué hacen bautizándose de esa manera? ¿Qué no ve que dijo el mismo Juan el Bautista que lo importante era el que venía después de él? Y él ya vino, murió en la cruz, fue sepultado.
resucitó y ascendió al cielo y nos mandó al Espíritu Santo. Y parece que eso que mandó hace más de 25 años, como que no ha llegado aquí a Éfeso, el correo como que está tarde, ¿cierto? Eso es lo que le está diciendo Pablito. Al oír esto, escuche usted que está allá. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos habían sido bautizados en agua al estilo Juan el Bautista, pero aquí Pablo los bautizó en el nombre del Señor Jesús, como dijo el mismo Jesús. Y de hacer discípulos bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí no está hablando del agua, ni que los metió en un río, ni nada. Y cuando Pablo les impuso las manos, ahora aquí hay dos bautizos, primero en el Espíritu Santo, y ahora viene el bautismo de fuego. Aquí hay dos bautizos. Mire el primero. Bueno, realmente hay tres desde el 4. En agua el que hizo Juan el Bautista. El del Espíritu Santo, el versículo 5, cuando lo hizo en el nombre del Señor Jesús. Y el bautismo en fuego, el que hay en el número 6, porque no son lo mismo. El bautismo en fuego, ese que ocurrió en Hechos 2, en el día de Pentecostés. 3 bautizos hay en 3 versículos, 4, 5 y 6. En agua, el del Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Ahora escuche el bautismo en fuego, el 6. Y cuando Pablo les impuso manos, normalmente se viene por imposición de manos. Normalmente, no siempre, pero la mayoría de veces les impuso las manos. También, escuche, también vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Escuche, bautismo en fuego y una manifestación de que usted está bautizado en fuego, que no es lo mismo que en el Espíritu Santo y que no es lo mismo que en agua, es que usted ora en lenguas. Rabajasanda ya balasea ya va, iskine ya vaya sea ya balada ya. Eso. Y dice que ni el que las ora él mismo entiende, porque se han de entender espiritualmente. Es lo que habla Primera de Corintios 14, versículo 6, dice, y el que ora en lenguas angelicales, ora para edificación de sí mismo, no para edificación de la iglesia, porque solo se está comunicando su espíritu con el espíritu de Dios. Él es espíritu. Se están comunicando de espíritu a espíritu. ¿Cómo se comunican de espíritu a espíritu? En estas lenguas espirituales. Y muchos dicen, eso no existe hoy en día. Por allá hay un pastor famoso. Rara vez se equivoca. Una de esas equivocaciones es esta, que dice que el orar en lenguas no es de estos tiempos. Dice uno, pues llévele aquí la contraria a Pablito, yo. Porque esto sí es verdad. Y esto ocurrió casi 30 años después de que el Señor había ascendido. Y fuera de eso, para esos otros que también dicen que no hay mensajes proféticos, déjeme decirle que aquí también dijo que y se comunicaban mensajes proféticos. O sea, hablaban en profecía los unos a los otros. El hecho de que haya mensajes proféticos no significa que el que lo dice es profeta. Está dando un mensaje profético. Y hay esas dos cositas. 3 bautizos ahí, 4, 5 y 6. Oh, estoy muy pasado. Hay muchos que les falta el último. Ay, pastor, yo no he podido tener el bautizo en fuego. El poder orar en lenguas, el poder comunicar mensajes proféticos, hablarle a otra persona cosas que lo edifiquen. Dice Primera de Corintios 14. Y cuando dé profecía, que es para 3 cosas. Para edificar a las personas, para consolarlas o para animarlas, nada más. No es para decirles, venga, usted debe casarse con esto, usted no debe estudiar, usted debe dejar toda la plata, venda todas sus propiedades aquí en la iglesia. No, para eso no es. Para que edifique, anime o consuele, punto. Comunicar mensajes proféticos.
Eran entre todos unos 12 hombres. Mire, 12 hombres allá en Éfeso. A esos fue los que les preguntó, porque él llegó a una casa de creyentes y a los hombres dijo, venga, ustedes son sacerdotes de sus casas. ¿Fueron bautizados? ¡Je! Y mire, los atendió con 3 bautizos de una vez. Esto es mucha belleza. Con razón el Señor quería volver a Hechos. Dijo, uy, papito, esto usted se lo tiene que decir a la iglesia. Yo te doy gracias, papito Dios. Qué mensajote el que hay ahí en 3 versículos. 4, un bautismo, 5, otro, y 6, otro. Esto es mucha belleza. Pastor, yo quiero, anhele orar en lenguas. Anhele. Yo duré tiempos. Realmente hasta hace como 3 años pasaditos, 3 años y medio, fui bautizado en fuego. En una reunión carismática que hubo en Misión Colombia. Y allá el que estaba orando, el pastor que vino de Estados Unidos, dijo, aquí hay personas que Dios desea bautizar en lenguas, en el fuego, en el espíritu de fuego. Pero sin embargo, él dijo, quédense ahí y yo pasaré a imponerle las manos. Yo dije, Señor, yo anhelo con todo mi corazón. Lo anhelo, deseo orar en lenguas angelicales, poderme comunicar contigo de espíritu a espíritu, así yo no entienda lo que estoy diciendo. Eso debe ser una experiencia maravillosa. Yo quiero tenerla. Entonces la gente donde yo estaba como en la mitad de una fila y los que estaban a mi lado salían a los pasillos para que viniera el ministro y les impusiera mano. ¿Y saben qué hizo el ministro? Iba imponiendo por ahí. Yo me quedé donde estaba en la mitad de la fila y le dije, yo no salgo. Yo no voy a salir a los pasillos. Si esto es de ti, Dios, será porque tú quieres bautizarme en fuego y no es por orgullo. Si esto es de ti, yo te pido que el ministro venga hasta donde yo estoy. Y adivine, pasó por entre los que estaban afuera esperando en el pasillo. Ay, póngame las manos a mí. Y pasa el hombre de largo y llega donde yo estoy. Y me pone las manos en la cabeza. Yo dije, no, Señor, esto ya es muy pasado. Y desde ahí oro en lenguas porque lo anhelé. Sí anhelé eso. Eso hace 3 años y medio. Qué experiencia, Señor. Justito antes de empezar, como medio año antes de empezar la iglesia. Ahorita en junio cumplimos de aniversario 3 añitos. ¡Oh, qué experiencia! Bueno, sigamos acá. Verso 8. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga, la misma ahí en Éfeso, donde anunciaba el mensaje sin ningún temor. Y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Y ahí en esos 3 meses bautizaba de todo, en agua, en espíritu y en fuego. 3 meses, ahí estaba, pero la clave está en esto. Vuelve el Señor y le pregunta a usted, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? ¿Ya lo tienen adentro? Y los que lo tenemos adentro le vamos a decir que sí, con un fuerte amén, amén, amén. Y amén.